Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En esta tarde vamos a ver que los planes de Dios, los planes finales de Dios, producen gozo y no miedo. ¿Notaron ustedes en el versículo 3 que la lectura de la profecía de la palabra de Dios debe producir bienaventuranza y no miedo, como muchas veces ocurre, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en la profecía, cuando pensamos en los eventos finales, normalmente, ¿qué sentimos? Un poco de temor quizás, ¿no? El mundo debe sentir miedo sin duda, pero los hijos de Dios no sienten miedo, los hijos de Dios sentimos gozo con los eventos finales, con el plan final de Dios. Eso vamos a ver con la ayuda del Señor en esta tarde. Los planes finales de Dios producen gozo, no miedo. El escritor de Apocalipsis sabemos muy bien que es el apóstol Juan. Él es el último apóstol que queda vivo. Estamos más o menos en el año 100 ya de nuestra era, y todos los demás apóstoles han muerto y de maneras bastante violentas. Juan, podríamos decir que fue el único que no murió de esa forma. Él estaba condenado según la tradición, no lo sabemos por la Biblia, pero sí por la tradición, que Juan había sido condenado a morir en una olla con aceite hirviendo. Esa fue la muerte a la cual él estaba condenado. Por alguna razón la tradición dice que él salió libre y que terminó sus días anciano, vivió hasta sus últimos días en la ciudad de Éfeso. Pero todos los demás murieron de maneras terribles. Pablo, ¿recuerdan cómo murió Pablo? No lo sabemos por la Biblia, lo sabemos por la tradición. La historia cuenta que murió decapitado en Roma. Hay uno sí que se nos cuenta cómo murió, en Hechos capítulo 12, ¿recuerdan? Santiago murió a espada. Tampoco contamos a Judas, que se ahorcó, de acuerdo también a los evangelios y al primer capítulo de Hechos. Andrés, ¿recuerdan a Andrés? De ahí se toma la conocida cruz de San Andrés. ¿Han escuchado de eso? Que es una cruz inclinada, ¿no? Andrés murió atado en una cruz así. Bartolomé murió desollado y luego fue crucificado como el apóstol Pedro, al revés. El apóstol Pedro también, como mencionamos recién, crucificado, pero al revés, cabeza abajo. Porque él dijo, no soy digno de morir como lo hizo mi maestro. Otro Santiago, hijo de Alfeo, fue lapidado, es decir, muerto a pedradas. Tomás, dice la tradición, que también fue torturado por varias horas y finalmente atravesado por lanzas. Simón también fue martirizado, aunque se desconocen los detalles de su muerte. Judas Tadeo fue crucificado también y atravesado con flechas. Mateo, el escritor del Evangelio, también murió lapidado. Felipe, otros de los que fueron cercanos al ministerio de los apóstoles y del Señor, como Felipe fue ahorcado. ¿Recuerdan Matías? Matías fue elegido por los apóstoles en Hechos capítulo 1. Él fue muerto también, ahorcado. Marcos, que tampoco fue uno de los 12 apóstoles, pero que sí lo tenemos porque escribió uno de los evangelios. Él, la tradición dice que fue muerto en Egipto, amarrado y arrastrado por las calles de Alejandría varias veces, y luego era puesto en la cárcel. Fue varias veces arrastrado de esta manera hasta que finalmente esto lo mató. Lucas, el médico amado, ¿recuerdan? Compañero de Pablo hasta el último día, y Timoteo, ambos también fueron ahorcados. Eso nos cuenta la historia, la tradición.
que muy probablemente fue así. Ustedes saben que la historia de cómo murieron los primeros cristianos, por lo menos en los primeros 4 siglos, está bastante escrita por la historia, ¿no? Descrita de cómo morían los primeros cristianos. Pero Juan, por alguna razón que el Señor permitió, fue el único que la tradición nos dice que murió anciano en la ciudad de Éfeso. Había sido condenado, sí, a esta terrible muerte que les comenté recién, en aceite hirviendo, pero finalmente fue liberado de aquello. Pero antes, Dios lo llevó a la isla de Patmos y allí él escribe este extraordinario libro de Apocalipsis. Vamos al versículo 1 entonces, donde leemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Se nos dice entonces que este libro no es el Apocalipsis de Juan, como muchas veces se le conoce, realmente es el Apocalipsis de Jesucristo, ¿no? Es la revelación realmente del Señor Jesucristo. Una revelación, la palabra allí, Apocalipsis, que es la palabra para revelación, es algo que a menos que Dios nos lo dé a conocer, nosotros humanamente no podríamos saberlo. Eso es una revelación. Hay cosas que nosotros como seres humanos podemos saber, ¿no? Podemos descubrir. El ser humano a través de los siglos ha ido descubriendo cosas que están en la naturaleza, ¿no? Cosas que a través de los siglos han estado escondidas, pero que el hombre con el avance de la ciencia y de la tecnología ha llegado a conocer. Cosas que antes no hubiera ni pensado, como por ejemplo el ADN que está en el ser humano, ¿no? Pero hay algunas cosas que están totalmente veladas y a menos que Dios mismo lo revele, nosotros no podríamos saberlo. Y una de ellas es sin duda nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, Dios, Jehová, uno es. Es decir, la naturaleza de Dios es que Él es uno. Pero a través de la historia hemos visto que Dios se revela a través de 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un ser, pero revelado en 3 personas, ¿no? Y ese es el gran misterio de la Trinidad o de la triunidad de Dios. ¿Cómo es que un solo ser en 3 personas? Yo sé que imperfectamente hemos tratado de explicar este misterio, ¿no? ¿Cuál es el más típico que se usa? El del agua, ¿no? Una sola fórmula química, ¿cierto? Pero puede ser sólida, líquida y gaseosa, pero no cambia su química, su estructura química. Bueno, Dios es uno, pero revelado eternamente en las 3 personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios el Padre presenta en su máxima revelación a su Hijo. Usted recuerda que en Juan capítulo 1, versículo 18, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, a Dios el Padre no lo vamos a ver nunca. Ni siquiera en el cielo. En el cielo la palabra de Dios nos muestra que en el cielo vamos a ver a Dios, pero en la faz de Jesucristo. A Dios el Padre nadie lo va a poder ver. Aún los ángeles, si usted lee en Isaías capítulo 6, se nos dice que los serafines, que son los ángeles que están más próximos a la presencia misma de Dios, ellos tienen alas con las que se cubren el rostro, se tapan los ojos, no pueden ver directamente a la presencia inmediata de Dios. A Dios el Padre nadie lo puede ver, pero Él se ha revelado a sí mismo, ¿en quién? En la persona del Hijo. Si queremos conocer cómo es Dios el Padre, ¿qué tenemos que hacer? Mirar al Hijo. Por eso que el Señor en muchas ocasiones, en los evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Juan, ya que estamos tomando el libro de Juan de Apocalipsis, Él registró palabras de Jesús como estas. En el capítulo 7, versículo 16, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Jesús lo dijo. También en Juan capítulo 8 dijo,
Versículo 28, yo no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También en el capítulo 12, versículo 49, Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, Dios se ha revelado completamente como en la persona de su Hijo, en la persona del Señor Jesucristo. Así que este libro es la revelación del Padre presentándonos al Hijo en su máximo esplendor. Desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, que Él prometió un libertador, un salvador que iba a venir, nacido de mujer, desde aquel día Dios el Padre se ha complacido en su Hijo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado? Descendió en forma también visible la persona del Espíritu Santo en forma de paloma y una voz audible desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, ¿en quién? En quien tengo complacencia. Es decir, Dios ve a su Hijo y se complace en Él, se agrada en Él. Él es su máxima revelación dada a nosotros. También en el libro de Hebreos, en el primer capítulo, en los primeros versículos, Él dice que desde el pasado Él vino hablando de muchas maneras, ¿no es así? Por los padres, por los profetas, y Él ahora ha dado una palabra final y definitiva. Y esa palabra final y definitiva es su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es la palabra final de Dios el Padre. Ahí en el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que, ¿quién es la revelación final, completa del plan de Dios para el hombre? Su Hijo Jesucristo. Él es el plan final de Dios. Por eso que ahí dice, volviendo a Apocalipsis, en el versículo 1 dice que Dios le dio. Es decir, Dios nos está presentando, Dios el Padre, nos está presentando la máxima revelación de Dios, que es su Hijo Jesús, su Hijo Jesús. Y dice también a continuación que la ha manifestado a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Diferente palabra allí entre revelación y manifestación, ¿no? Primero la revelación, ¿quién es? Jesús. Él es la revelación. Y de cómo Jesús, el Hijo, finalmente, con su esposa la iglesia, que somos nosotros, Él un día va a establecer aquí en la tierra su reino perfecto de justicia. Y finalmente el reino eterno. Las cosas que han de suceder pronto. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender este libro? Porque usted conoce, y ya creo que el libro de Apocalipsis tiene fama, de ser un libro con muchos símbolos, con mucho lenguaje figurado, con muchas figuras literarias, con muchas formas. ¿Cómo vamos a comprender este libro? Aquí dice que Él va a revelar en este libro, por medio de la revelación de su Hijo, todas estas cosas que han de suceder pronto. ¿Cómo es que podemos comprenderlas? Bueno, Dios también, en su economía divina, podríamos decir, Él nos ha dado a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Su labor es explicarnos su palabra. Porque de otra manera, humanamente nosotros no la podríamos comprender. ¿Usted ha conocido personas que no creen en Dios, no creen en Cristo, y por más que leen la Biblia, dicen, pero ¿sabe? No la entiendo. ¿Se ha encontrado con gente así? Yo leo la Biblia todos los días, pero no la entiendo. ¿Qué le falta? Le falta lo que tenemos nosotros. Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y Él mora en nosotros. Y el Señor Jesús, si me acompaña a Juan capítulo 14, se nos explica cómo el Espíritu Santo hace esta labor de enseñarnos y de explicarnos la Biblia. Veamos Juan 14, veamos primero Juan 14, versículo 26.
y quedémonos ahí un momento. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora saltémonos al versículo 13 del capítulo 16. Juan 16, ahora versículo 13. Ahí al ladito. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué dice a continuación? ¿Se parece a Apocalipsis 1.1? Sí, las cosas que van a venir, ¿no? Él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué entonces nosotros podemos entender la Biblia? Porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo. Él es la persona de la Trinidad que nos enseña la Biblia, que nos explica la Biblia. Por esa razón que usted puede ver en el mundo a personas que pueden tener todos los doctorados en literatura, en estudios lingüísticos del hebreo, del griego, del arameo, pero cuando tienen que llegar a la explicación espiritual de la Biblia, no la entienden. Ellos pueden explicar la historia, la arqueología, el lenguaje, pero no logran llegar al sentido espiritual de la Biblia. Eso lo podemos hacer nosotros. Aunque seamos personas sencillas, quizás no con todos los estudios que profesores universitarios puedan tener, pero nosotros sí podemos llegar al sentido espiritual de la Biblia. ¿Por qué? Por la persona del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es que podemos comprender este libro y comprender las cosas que van a suceder pronto? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice aquí también que Dios está revelándonos a su Hijo completamente. Él es el plan final del Padre en el mundo. El plan final de la redención está centrado en la persona de su Hijo. Y luego dice que esto se lo va a dar a un ángel y el ángel se lo va a dar a Juan. ¿Se fija en el proceso? No debe sorprendernos que Dios use ángeles. De hecho, en 1 de Pedro 1.12, dice que los ángeles son como alumnos nuestros. 1 de Pedro 1.12 dice que los ángeles están aquí ahora mismo y están escuchando y están aprendiendo. Porque ellos no saben lo que es la gracia y la salvación. Ellos nunca han experimentado esto. Y ellos están aquí anhelando entender y ver estas cosas. 1 de Pedro 1.12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Así que ellos están aquí ahora, escuchando, mirando y aprendiendo, según este versículo, y otros más. Ellos son alumnos de la iglesia, porque ellos están aprendiendo y mirando estas cosas que ellos no las entienden porque ellos no las han vivido. Ellos no saben lo que es haber estado perdido y haber sido rescatados. Nosotros sí. Los ángeles entregaron la ley a Moisés. Yo sé que muchas veces quizás hemos leído el relato de Éxodo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, y Éxodo no dice que vino un ángel y le entregó las tablas de la ley. No lo dice, ¿cierto? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, o vemos las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 3, vemos que dice que los ángeles entregaron la ley. Es decir, Dios dio la ley, pero ¿quién entregó ese objeto con los 10 mandamientos? Dice el Nuevo Testamento que fueron ángeles. Ángeles han entregado ese texto al hombre. Son seres poderosos, pero no todopoderosos. No son robots, porque son personas. ¿Recuerdan que en una ocasión el Señor Jesús en Lucas capítulo 15 dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que los ángeles en el cielo se gozan? También ellos se alegran, alaban a Dios y están al servicio de Dios. Algunos de estos seres están directamente en la presencia de Dios.
Solamente una vez en la Biblia se menciona a los serafines en Isaías. ¿Recuerdan esa visión muy especial del profeta cuando él ve la presencia de Dios y al Señor sentado en el trono? Bueno, estos serafines tienen alas que cubren sus cuerpos y significa la palabra serafín literalmente los que arden. Es decir, la composición del cuerpo de estos ángeles es especial y es diferente a la de otros ángeles. Porque solamente los serafines pueden estar directamente en la presencia de Dios. Si otro ser entra, parece que es destruido. Porque nadie puede estar en la presencia directa de Dios. Solo los serafines y solo la presencia de Dios. Y de hecho, como usted lo puede leer ahí en el relato de Isaías, estos serafines tienen que tapar sus cuerpos con alas. De hecho, hay alas que cubren su rostro, porque no pueden mirar directamente la presencia de Dios. Un ángel también tiene que tomar una ceniza con unas tenazas, ¿recuerdan? Y con ese fuego tocó la boca de Isaías para limpiarlo, para que él pudiera profetizar. Así que estos ángeles, este ángel que se menciona aquí en Apocalipsis y que trae el mensaje de este libro a Juan, no es un serafín. Aparentemente son los otros ángeles que están desde el trono de Dios hacia la creación. Ahí tenemos los querubines. Recuerdan que cuando Dios lamentablemente echa a Adán y Eva del huerto del Edén, ¿quién custodió el huerto del Edén? Y con unas espadas de fuego que daban vueltas para que nunca más volviera a entrar. Querubines. Satanás también era un querubín, ¿recuerda? Era un querubín preparado por Dios para que él se dedicara a un oficio, la adoración. Le fueron preparados instrumentos musicales y era un ser, dice la Biblia, hermoso, llamado Lucero. Pero él quiso ser semejante a Dios y pecó, y Dios lo expulsó del cielo. Y una tercera parte de los ángeles se fueron con él y hoy son los demonios. Muchas labores tienen los ángeles, ¿no? Mateo 18 dice que hay ángeles que cuidan niños. ¿Sabía eso? Hay niños que son protegidos por ángeles, según Mateo 18. En una ocasión también, ¿recuerdan cuando Jesús contó la historia del rico y Lázaro? ¿Qué ocurrió con el alma de Lázaro cuando él murió? Vinieron ángeles y llevaron su alma al seno de Abraham. Interesante. Los ángeles también, en el día final, de acuerdo a Mateo 24, esto también palabras de Jesús, dice que los ángeles van a separar a los hijos de Dios de los hijos del maligno. También cuando el Señor Jesús fue arrestado, recuerdan que vino un gran grupo con soldados y Pedro quiso defender al Señor, sacó una espada, hirió a uno, recuerdan, le cortó la oreja a uno. Y Jesús le dice, esto está en el relato solamente de Mateo, le dice, Pedro, guarda esa espada. Porque si yo quisiera, yo doy la orden, ¿y quién viene a defenderme? 12 legiones de ángeles. Los ángeles entonces tienen variadas labores y ellos incluso están aquí ahora escuchándonos, pero también protegiéndonos. Si alguna vez han estudiado la historia de Eliseo, recuerdan en 2 de Reyes capítulo 6, cuando Eliseo le dice, Señor, abre mis ojos, quiero ver tu protección aquí en mi vida. Y recuerdan que Dios permitió esto, abrió los ojos de Eliseo y hay aquí un monte, una montaña inmensa. ¿Cómo estaba ese monte? Llena de ángeles, con carros y caballos listos para la batalla, listos para defender a su pueblo en contra de los sirios. Así que los ángeles son seres al servicio de Dios que están ahora mismo protegiéndonos y aprendiendo aquí con nosotros. Un ángel está con este mensaje y se lo está entregando ¿a quién? A Juan, a su siervo Juan. Para que haya una bendición completa entonces en este libro, ¿cómo debemos ser nosotros? Como Juan, como un siervo, ¿no? Un siervo es alguien que está totalmente rendido a Dios. Y esa es la única manera de que Dios pueda entregarnos este mensaje, darnos este libro para que lo podamos entender y para que podamos ser bienaventurados, como dice el versículo 3. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían esta actitud de humildad. Recuerdan que ellos dijeron, vino a mí palabra de Jehová diciendo. No es mi mensaje,
es lo que Dios quiere para su pueblo. Es lo que Él quiere para nosotros. Versículo 2 de Apocalipsis capítulo 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Es verdad lo que dice Juan aquí? ¿Que él ha dado testimonio de Jesucristo? Por supuesto que sí. Porque anteriormente, ¿qué escribió Juan? El Evangelio de Juan. Un libro extraordinario. El Evangelio de Juan. Se le llama el cuarto Evangelio. Porque es diferente a Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Si usted pone Mateo, Marcos y Lucas en paralelo, son casi iguales. Uno puede ir viendo que son los mismos relatos. Pero más del 90% del Evangelio de Juan es único de Juan. No está en los otros evangelios. Por ejemplo, los yo soy de Jesús. Eso solo aparece en Juan. Hay milagros que son exclusivos de Juan, que no aparecen en los otros evangelios. Más del 90% de Juan es exclusivo de Juan. Contiene elementos de la vida de Jesús y de su ministerio que solo están en el Evangelio de Juan. Así que es verdad lo que dice aquí el versículo 2. Él ha dado testimonio de Dios y de Cristo y de todo lo que él ha visto. Y él ahora, en su último tiempo, él va a mostrarnos este extraordinario libro de Apocalipsis. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados. Bienaventurado es un oráculo profético. Es decir, es un término exclusivo del profeta. El profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y se lo da al pueblo, ¿cierto? Al revés del sacerdote, ¿no? El sacerdote va con la petición del pueblo a Dios, ¿no? Es justamente lo contrario. Un oráculo profético hay de bendición y hay otro de maldición. El oráculo de bendición es bienaventurado. ¿Recuerdan que Jesús lo usó ampliamente? En aquel hermoso capítulo en el Evangelio de Mateo, si no mal recuerdo es el capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurado significa feliz, aprobado, dichoso, gozoso. Pero hay otro oráculo que es el oráculo de maldición, que es cuando un profeta dice viene juicio. Por ejemplo, aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando uno de los ángeles anuncia que hay más juicio, dice ay de los moradores de la tierra. Ese es el oráculo de maldición, que por ejemplo también se usa por el profeta Isaías. ¿Recuerdan cuando Isaías dice ay de los que dicen malo a lo bueno? Ay de los que hacen de la luz tinieblas. Ay de los que dicen de los que ponen lo amargo por dulce. Eso es Isaías capítulo 5, versículo 20. Aquí entonces tenemos un oráculo de bendición. Es decir, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, no debemos tener miedo. El libro de Apocalipsis le debe dar miedo a los que no creen en Dios. Pero a nosotros que somos hijos de Dios, debemos gozarnos con este libro. Porque es el triunfo del Cordero. Es el triunfo final de Dios sobre la maldad. Es la instauración de la esposa de Cristo, nosotros que somos la iglesia, sobre el mundo, sobre el reino de Cristo aquí en la tierra. Así que es un libro que debe darnos gozo. Jamás debemos sentir miedo al leer el libro de Apocalipsis. De hecho, dice bienaventurado el que lee. La lectura de la palabra de Dios siempre debe producir en nosotros gozo. Mire conmigo el Salmo 119. Acompáñeme al Salmo 119, versículo 97. Mire cuál es el efecto que produce la Biblia en el creyente. La gente que no tiene a Cristo lee la Biblia y dice no la entiendo y me aburre. Pero la actitud nuestra es todo lo contrario, debiera ser. De gozo. Mire lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Saltémonos al versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido
todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saltémonos al versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Por qué? Eso hay que subrayarlo, ¿no? Porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué produce la lectura de la Biblia? Gozo, alegría. Nos anima, nos reta, nos desafía, nos llena de gozo, de confianza en nuestro Dios. ¿Qué es lo que más nos va a levantar? El que nos alimentemos diariamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero no solamente leerla. Mire lo que dice a continuación, aquí en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado no solamente el que la lee, también dice los que oyen, ¿no? Los que oyen. Tenemos que también ser oidores, ¿no? La palabra de Dios debemos tanto leerla como oírla, prestarle la más cuidadosa atención, porque es inspirada por Dios. Es nuestro alimento, es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestro socorro en la tentación. ¿Recuerdan el Señor en Mateo 4? ¿Cómo le respondía el Señor al diablo? Escrito está. El Señor tenía la palabra en su mente. Si yo no tengo la palabra en la mente, ¿qué va a pasar cuando venga la tentación? No voy a tener con qué defenderme. La palabra de Dios es nuestro socorro también en la tentación. Y dice ahí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es un libro entonces profético, literatura apocalíptica, el plan de Dios para el final de los tiempos. Pero hermanos, profecía no es solamente predecir el futuro. Vamos a ver que es también enseñanza. Es preocupación por recordar el pasado, por preparar nuestro presente y prepararnos para el futuro. Porque la profecía nos recuerda lo que Dios hizo en el pasado por nosotros. Su plan de salvación desde el pasado. Cómo Él nos salvó y hoy somos sus hijos, y las promesas maravillosas que Él tiene para el futuro. Así que la profecía es pasado, presente y futuro. No solamente futuro. Nos hace pensar en Dios, en sus promesas, que son vivas, que son verdaderas. Nos deja en claro que Él es el Dios soberano y que nosotros podemos por esto tener completa paz. Algo más. La profecía debe estar totalmente centrada en Jesús. Si no, no va a tener sentido. Mire lo que dice el capítulo 19 aquí de Apocalipsis. Vamos al capítulo 19. Verso 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí se le aparece un ángel a Juan, y Juan, por alguna razón, equivocó gravemente su teología, y se postra delante del ángel. El ángel le dice, no me adores, adora a Dios. Y recuerda esto, ¿qué es el espíritu de la profecía? Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que le da la vida a la profecía? La persona de Jesús. Es decir, el centro de toda la profecía apunta a Jesús. Hoy día usted puede ver cómo hay tanta gente que está apartada de Dios, escuchando cosas como la astrología, la magia, el horóscopo, que no tienen nada que ver con Jesús, que habla del futuro, pero la gente confía en eso, ¿no? Y se alejan más de Dios, no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque esas son profecías falsas, son creencias falsas, paganas, apartadas de Dios y de la palabra, y sobre todo, no hablan de Jesús. ¿Se fijan? Pero la profecía verdadera nos acerca ¿a quién? A Cristo. La profecía nos acerca a Cristo. Así que la naturaleza de la profecía es acercarnos y conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos lo vamos a hacer si somos la esposa de Él? Somos la iglesia. Y Él un día, junto con nosotros, su iglesia, será el rey sobre las naciones, en su reino eterno de justicia. Finalmente el versículo 3 dice, y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
¿Notó el progreso? Dice que la profecía, la palabra de Dios, debemos leerla atentamente, debemos oírla y tenemos que obedecerla, tenemos que guardarla. Yo sé que esta palabra guardar a veces puede confundir un poco, porque uno piensa que guardar es esconder algo y olvidarlo, ¿cierto? Guardar es la idea de obedecer, de observar, de poner por obra. Un ejemplo simple, ¿no? Salmo 119, 111. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, guardar es acción. Por eso que Salomón le dice a su hijo en Proverbios constantemente. Por ejemplo, en Proverbios 7.2 le dice, hijo mío, guarda mis mandamientos y vivirás. Porque guardar es obedecer. Terminemos con Santiago, capítulo 1, donde él nos da una explicación excelente justamente también de esto, de guardar, y de que esto nos hace bienaventurados, tal como lo dice Juan aquí en Apocalipsis capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hemos visto entonces en esta tarde que los planes finales de Dios producen gozo y no miedo. El libro de Apocalipsis produce gozo, confianza en Dios y no temor. Que el Señor nos ayude y que podamos estar atentos en estas semanas, de que el Señor nos permita estar estudiando este hermoso libro que va a producir sin duda en nosotros un mayor deseo, esperamos, ¿no?, de leer su palabra, de oírla, pero sobre todo de obedecerla. Oremos.